Bienvenidos a una sesión más de Un Café con en radiodemente.cl. Soy el Dr. Zombie, que como siempre esta cuarta temporada de Un Café, donde estamos reuniendo con diferentes autores y creadores en este proceso tan extraño histórico que es la pandemia y que nos ha llevado a crear, producir material que normalmente no hubiéramos tenido o en condiciones que normalmente no hubieran pasado. Para esto hemos estado haciendo un scouting rápido de obras que se han estado publicando durante este periodo y el día de hoy encontramos con un viejo de la casa, porque voy a decir un viejo amigo de la casa, no, un viejo de la casa. Viejo de la casa. El inventario de Radio Demente, uno de sus locutores de fundación, que el día de hoy está lanzando una nueva novela, una nueva obra, que ya la lanzó hace tiempo, pero que le está dando harto vuelo y que ha ido agarrando bastante, una curva bastante grande. Estamos hablando de Sangre de Trauco, estamos con Miguel Ángel Terrada. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, zombie, todo bien. Echando menos la radio, sabes que me acuerdo mucho de Viñetas de Mente, me acuerdo, puta que la pasábamos bien, era entretenido ese Sí, programa. era entretenido y era una locura hacer ese programa. Sí, Quizás en estos tiempos cada vez más extremistas es más complicado hacerlo, sí, pero va a quedar como un registro de un periodo previo, vamos a decirlo de una sí. manera. ¿Cómo ha estado la pandemia para ti, querido mío? Pucha, como es heavy cuando me lo preguntan, porque creo, parezco ser la única persona que la pasó bien durante la pandemia. Eh, Me agarró en un muy buen momento a nivel creativo, familiar, como, también como personal, ¿no? Como que eh, me permitió hacer un montón de cosas que había pospuesto muchas veces en la vida, me permitió hacerlas y como reordenar, como que, por ponerlo de alguna manera, como que todas las cosas que me habían pasado hasta ese entonces como que se iban acomodando, y la pandemia me permitió parar un momento y acomodar a mi pinta. ¿Cachai? Como como que estás metiendo cosas a tu casa y la vorágine no te deja ordenar, y de repente, ¿sabes qué? La pandemia me permitió decorar un poco mi mundo interior de alguna manera. Eh, Así que lo tomé como una experiencia que sé que es súper dura. Me da un poco de pudor decirlo, porque sé que ha sido súper dura para un montón de gente, y evidentemente estamos en una situación súper, súper complicada y súper compleja, y lo veo, ¿cachai? Como que no me puedes entender. Creo que el lado de angustia que me ha provocado ha sido más por lo que veo afuera que por lo que me pasa a mí. Y dentro de eso mismo, entonces, tengo que ser muy agradecido de estar en una situación en que, digamos, no económica, no me refiero solamente al No, no, tema no, no, económico. no. A nivel creativo, a nivel mental. Claro. Acá en Radio Mente estamos convencidos de que la salud mental del mundo ha sido cautelada por la cultura. Exacto. Entonces me pasó un poco eso también, ¿caché? Como volver a escribir Mortis, que yo no había podido volver a escribir Mortis en año por diversos motivos. Me salieron dos guiones que están en proceso de dibujo, me salieron así, onda fue como... eh, y mover también esa perilla con otros autores, con otros escritores, con otros dibujantes. Eh, entonces me reconecté con un área creativa que yo nunca había dejado de lado, digamos. Por eso tengo una novela y por eso tengo otros libros entre medio, y nunca dejé el área creativa botar, pero me permitió reconectarme con la importancia de lo creativo en el quehacer como social de alguna manera, ¿caché? Y como que de repente, y cachar que lo que me toca a mí, como hablo a nivel súper personal, como dentro de eso es como ponerme un poquito afuera, ¿cachai? Ser como un poquito el viejito en la cabaña, que hace sus cosas y baja cada cierto tiempo a mostrarle, más que estar ahí en la plaza, digamos, ¿cachai? Como que me... En terminología más estricta, de bardo pasaste a anacoreta. Claro, sí, sí, exacto. Y ese tránsito fue súper choro para mí, ¿cachai? Fue como, uff, qué bien se siente esto, ¿cachai? Qué bien se siente de repente liberarme de ser el pato, ¿cachai? Como de alguna manera, porque uno se pone ciertas expectativas, porque el resto te pone ciertas expectativas, porque, digamos, porque la sociedad también espera ciertas cosas de todos nosotros, ¿cachai? Eh, y creo que esta cosa de repente de como, fue heavy, porque además me tocó la pandemia que se movieron varias cosas, así como de mi mundo, ¿cachai? Como que se me desarmó. Y en vez de como que un rato fue como, estuve a punto de hacer crisis, ¿cachai? Y de repente fue como, no, po, no, veamos qué estaba pasando, qué está diciendo esto, ¿cachai? Eh, y en ese como, en vez de, ¿qué hago? Fue como, me voy a sentar a escuchar primero, qué me está diciendo esto que está pasando, esto que está pasando a nivel social, global,
y a nivel personal, porque me estaban pasando cosas a nivel personal y a nivel muy concreto, entonces como, pero a lo mejor no es un problema lo que me está pasando a mí, sino que es una oportunidad. Y fue bacán, ¿cachai? Como, y como que me permitió, dije, como que, oye, tengo la cabañita física y mental, ¿cachai? Para retirarme. Y tengo los árboles ahí para sacar comida. Y tengo, ¿cachai? Como está todo para retirarme un ratito, sin retirarme del todo, sino que como Porque, para entrar en porque esa... ese 100% no ocurrió, sacaste la novela. Que es una Claro, novela que si bien tenéis trabajando hace muchos años, el proyecto de sacar una novela es algo que roba y consume una cantidad de energía y tiempo y recursos muy sí, po. grande, sobre todo en una época como esta. Pero también fue súper liberador, por ejemplo, de asumir que no iba a ser un éxito, porque no están las condiciones para que una novela de este tipo sea un éxito en este momento. Es como, digamos, no es el mejor momento como para que una novela de ficción sea tema, porque los temas son importantes, son otros, ¿cachai? Y lo tengo súper claro. Entonces, como esa liberación de la presión fue bacán. ¿Cachai? Como entonces, me voy a preocupar de hacer como, había gente que me decía, oye, es que la portada no es llamativa, ¿cachai? No es eye-catchy, no es como, no es una portada golpeadora. Y yo, claro, pues estuve meses pensando en cuál es la portada, bueno, que va a llamar la atención desde la vitrina, y de repente no hay vitrinas, ¿cachai? Y en el proceso de que estaba haciendo esto estaba todo cerrado, y era como, bueno, no hay vitrinas. Entonces, como que se da vuelta, es como, entonces, ¿cuál es la portada de esta historia, ¿cachai? Más que pensar en una portada que llame la atención, o que se viralice, o que dé que hablar, es como, ¿cuál es la portada de esta historia? Y diseñé la portada de esta historia, aunque sea la portada menos vendedora del mundo. Como que ese nivel de libertad es bacán, de alguna manera. Yo por lo menos lo disfruto harto. Pero justamente la portada, normalmente yo hubiera esperado que hubierais tenido una ilustración, por ejemplo, Mm, y optaste por un retoque. sí. Es que no tenía plata Ah, yo para pensé encargar que, el dibujo. yo pensé que era por buscar un sesgo de realidad. A ver, sí, yo quería hacer una ilustración, pero pucha, no tenía plata para entregarlo, ¿cachai? Como que... entonces fue como... Y ahí después como, bueno, si no puedo hacer una ilustración, ¿qué hago? Y tenía una foto que yo había sacado, la voy a mostrar para que, digamos, no sé si esto va con el video, pero... Es una foto que yo saqué en Kikaví, ¿cachai? Entonces, esto es la plaza de Kikaví. Entonces, está esta imagen y esto habla de lo que está bajo tierra, porque está la caverna de Kikaví, pero además funciona a otros niveles, ¿cachai? Puta, voy a hacer un retoque que se note que era además un retoque, no un retoque que yo pretenda que sea fotorrealista, ¿cachai? Entonces, y a mi juicio funciona, ¿cachai? O sea, como que venía, cuando llegué de la imprenta con la prueba de impresión, se la mostré al conserje y como que le dije, ¿qué es esto? Y me dice, es como una serie policial de Netflix. Listo, ya, bacán, ya. Listo, lo logré. Eh, entonces sí, me habría gustado hacer otras cosas, me habría gustado hacer un tráiler con, bueno, filmado con actores, caché, como un montón de cosas, pero no se pudo Y está bien y igual, me ¿no? permitió... ¿Ah? Y está bien igual, ¿no? Está bien, pues, sí. Está bien como de repente volver un poco a la esencia. A mí que me gusta hacer como rodear siempre como el trabajo creativo, como tengo esa otra faceta como de editor, productor que tuve hace un tiempo, me gusta hacer un montón de flyer y cosas, ¿cachai? Como llenar. Y en esto fue como más volver a la esencia, ¿cachai? Además, una historia que a mí me encanta, que me tiene muy contento, entonces como mimarla más como dentro el continente, ¿cachai? Oye, yo la había asociado en la búsqueda de lo realista producto de tu nivel de investigación de la novela. Entonces pensé que quizá había un dejo como de, si bien tiene fantasía, tiene dejo de noir y de la mitología de nuestro pueblo, las raíces históricas de la recta provincia y todo son lo que está ahí, que está ahí una investigación detrás. Son, ¿Ah? sí, exactamente. O sea, Entonces, pensé que era justamente un rescate justamente de ese realismo que tiene la novela. puede ser, ¿cachai? Como yo en un momento dado me hice la pregunta, como te dice, ¿cuál es la portada de esta historia? Y si llegué a una foto, ¿cachai? Y esa foto, digamos, la retoqué, borré los elementos modernos, le di un tratamiento para que pareciese una foto antigua, seguramente es porque estoy hablando de que esto efectivamente es un registro y estoy ficcionando un registro concreto, ¿no? Esto no es, me han preguntado,
si la historia de la recta provincia que aparece acá yo la inventé o es la posta, y es, entre comillas, la posta, ¿cachai? Si yo, un poco guardando todas las proporciones, pero un poco el método que usó Alan Moore con Frongel, de si yo digo que hay alguien en una esquina, es porque hay un texto oficial que dice que esa persona estuvo en esa esquina en ese momento, o porque no hay ningún texto oficial que lo contradiga. Y es un poco lo que yo hice acá, o sea, fue como llenar los vacíos, pero la historia que construyo es la historia, es una posible historia real, con un montón de elementos fantásticos además, es bien chistoso, porque te estoy diciendo como, esto es, por eso me cuesta, no, nunca digo que es una novela histórica, porque es como, realmente los brujos tienen poderes mágicos. Ahora, esos poderes mágicos dentro de cómo yo concibo la magia, que yo concibo la magia como un fenómeno real, entonces también como, de alguna manera es hiperrealista, no es como, no es Harry Potter tampoco, ¿cachai? En ese sentido. Sí, en ese sentido vamos a hablar de magia y vamos a hablar justamente de mundo fantástico, pero antes tenemos que pasar a la música. Usted sabe cómo es este concurso, esta forma de hacer programa. Llega el momento de programar algo. ¿Tuviste una playlist con Sangre Trauco? ¿Hiciste una playlist musical? Mira, más que una playlist, hay una canción. A mí me pasa que cuando en el proceso de escribir, realmente hay una canción, como que empiezo con una playlist, como un mood, y realmente hay una canción que agarra y se incrusta. Y es Lo mejor de ti, de Carlos Cabeza. Del disco ¿Sabéis que Resplandor. es bien potente? Porque empecé a escucharle y de repente como, esta es la canción, ¿cachai? De esta novela. Y la novela tiene 100 capítulos y en la canción dice en 100 capítulos de amor, ¿cachai? Como en 100 momentos de sabor a Dios. Y de repente, cuando ya le di la forma final y de repente voy y veo ya cuántos capítulos tengo, son 100. Como, wow. Es como, entonces, si hay una canción para esta novela, es esa canción de Carlos Cabezas. Sí. Perfecto, entonces nos quedamos con el sonido del maestro Carlos Cabezas. Lo echo de menos a este hombre después de esta pandemia, no nos hemos juntado con don Carlito. Vamos a llamarlo a este programa. Nos vamos a quedar entonces con parte del disco Resplandor, que es el soundtrack mental de la cabeza de Miguel Ángel Ferrada, que está presentando a través de un cafecón en radiomente.cl, Sangre de Trauco. Para la gente que nos está escuchando por el streaming de audio, nos quedamos entonces con Carlos Cabeza aquí en Radio Mente. Para aquellos que nos están viendo por YouTube, continuamos con la entrevista con Miguel Ángel Ferrada. Oye, volvamos al tema del realismo. El estudio detrás de Sangre de Trauco conlleva viajes, conlleva registros fotográficos, entrevistas. Yo recuerdo que buscaste vecinos que te llevaron acá, que te llevaron acá, en fin, en un lugar donde la investigación mitológica podría parecer una prioridad, pero que a mí me pasa que un poco que es como Shakespeare, que toda la gente dice, cita a Shakespeare, pero nadie lo ha leído. Entonces todo el mundo habla de la mitología de Chiloé, pero nadie se ha metido. ¿Cachai? Sin embargo, acá hay un buceo profundo, profundo, incluso con las connotaciones sociales que pudo tener después la recta provincia en Chiloé. Sí, sí. Es bien, es bien, es bien potente porque, por ejemplo, me pasa que realmente tomo la novela para revisar, y sobre todo en el proceso de revisión, pero realmente como que ya ahora que está la miro y, no sé, nombro a Mateo Coñocar, nombro a Santiago Raín, nombro a José María Chiguay, que son personas reales. Y yo le atribuyo acciones, propósitos, anhelos, traiciones. Esto es una historia digamos, no hay, mi historia rara vez hay bueno y malo, siempre juego con lo gris, entonces... el proceso de ir allá también fue un poco eso, fue conversar con la gente, y claro, hay dos capas, ¿no? Por un lado es como, hola, vengo ¿qué anda? No, es que estoy investigando para una novela que estoy escribiendo sobre el brujo, y te cuentan alguna, oye, a mí me pasó esto, y te empiezan a contar algunas historias como anecdóticas, pero también era como, ¿qué es lo que pasa debajo, cachai? Por ejemplo, irme a cementerio, saber qué familias quedaron, porque tú, ¿cachai? Como tú ves, Chiloé son familias, estos Sí, como, son grupos familiares grandes y extensos. Y hay unas familias que se fueron de la faz de la tierra, como tú vas al cementerio y no hay registros de ellos desde el año 1930, por ejemplo. No hay para adelante, no hay nadie de esa familia que vivía en ese el pueblo. juicio de la recta provincia el 1910, ¿no? En 1880, En 1880. 1880, sí. ¿Y qué ocurre en 1910? Algo ocurrió con la recta provincia en 1910, no me acordaba de eso. Pero bueno, en 1880 En está ambientada esa, 1880, o sea, te faltan cinco décadas de información de la familia. ¿Cómo recababa claro, eso? o sea, lo que podemos llegar es, por ejemplo, a encontrar las tumbas. Y efectivamente hay familias, no sé, la familia Coñocar no está, no hay tumbas de familia Coñocar en Tenaún, por ejemplo. Y ellos eran de Tenaún, una familia importante de Tenaún. Entonces, la pregunta es, ¿se fueron? Y ahí como que pregunta un poco, digamos, estamos hablando de un hecho de hace
140 años, entonces tampoco es como que te cuenten, tampoco es como que sepas mucho, te cuenten mucho. Hay un documental de, ay, olvidé Cagazzo es su nickname en redes sociales, me olvidé su nombre real, pero él tiene un documental que se llama La Cofradía, que es muy bueno en términos que él también va en lo mismo, a buscar, así como a bucear en la familia. Por ejemplo, en la familia de Aurora Quinchen está en Kikaví, y tú puedes, ahora no te hablan nada, no te dicen nada, es un tema de, ¿cachai? Como que también un poco tú vas a bucear porque puedes bucear como por el lado folclórico, que es muy valioso, pero el folclore creo que nos da cuenta del fenómeno completo, ¿cachai? Entonces, efectivamente, en Kikaví, a contrasensu, encontré poca información en como más, como de los aspectos más duros de esta historia, ¿cachai? Como que de hecho hay un tour operador ahí, y hay gente que te habla de ciertas cosas, pero como de los enfrentamientos familiares que hay, porque es una historia como, esto yo digo, es como un juego de tronos, aquí hay grupos que se pelean el poder entre Naún y Kikaví, familias como que se traicionan y que se van cruzando. Hay gente que no quiere hablar de ese tema ya, ¿cachai? Como los brujos pasaron al folclore y bien se quedaron ahí. Entonces, algo pude indagar, hubo un par de sincronías acausales interesantes, ¿cachai? Al respecto. Entonces, encontrar la cascada, que ahora la cascada es un atractivo turístico, pero en el momento que yo fui no lo era. Entonces, como llegar ahí, de repente, no, es que haciendo dedo me dicen, no, es que nosotros no vamos para allá, vamos para acá porque vamos a la cascada. Bueno, hay una cascada, ¿cachai? ¿Dónde? ¿Cachai? A la salida de Tenaún. Bueno, y ahora es la cascada de Tocoihue, y pude describirle, y pude estar ahí. Entonces, hay una capa de... Hay varios factores acá. Está el factor folclórico, que creo que es el más conocido. Está el factor histórico, que es el que se ha dado a conocer en el último tiempo. Que también el factor antropológico, que Mauricio Marino, que es un antropólogo de la Chile que hizo el primer texto antropológico sobre la recta provincia, trabajó ese tema. Y que además resulta ser amigo mío porque es el hijo de Juan Marino, el creador del Dr. Mortis. Entonces No ahí... sabía. Sí, sí, el primer libro sobre el proceso de los brujos de Chiloé publicado, y que además tiene un enfoque desde el lado de la antropología, de Mauricio Marino y Víctor Osorio. No, perdón, no Víctor Osorio, es Cipriano Osorio. Y... Un nombre bien complicado llamarse Cipriano si se habla de brujería, pero bueno. Sí, sí. Entonces, bueno, porque además los ciprianos, no solo por la brujería, no solo por San Cipriano, sino que porque además hay ciprianos en la recta provincia. Y es un nombre que yo no dejé escapar, digamos. Oye, ¿Cachai? esos, Hay un esos detalles son Cipriano Raín. sabrosos de saber. Sí, hay un Cipriano Raín, por ejemplo. Entonces, yo me hago cargo de eso también. De hecho, mira, la existencia de la recta provincia, el gobierno de Chile, el intendente lo descubre por un crimen que comete Cipriano Raín. Cipriano Raín, con Santiago Raín, hijo, puede ser, porque no es el otro Santiago Raín, que es el histórico de la recta provincia, asesinan a un tipo en Colo, más arriba de Kikaví. O sea, es como una pelea a cuchillazo. Y llega la policía a investigar y dice, bueno, ¿y por qué lo mataron? No, es que era brujo. Y esto era un problema de brujos. Y como, a ver, ¿cómo? Hay brujos acá, y ahí esa es la hebra que toman para descubrir el caso. Era un juicio Y que ahí se llevó, viene. ese juicio llevó a gente ¿a cuántos brujos llevó a tribunal esa línea? Se habla de un centenar, pero en realidad procesados deben ser una treintena. Una treintena. ¿Cómo se llaman? Las declaraciones que quedaron son, digamos, de un puñado, que son los más importantes, que son Santiago Coñocar, que fue presidente de la recta provincia, que es como que el que la lleva de Kikaví a Tenaún. Ahí hay una pelea entre esos dos poblados bien grandes. Aurora Quinchen, que fue reina de la recta provincia durante un tiempo, Micaela Tocol, que fue la esposa del rey, que todo esto parte además porque se muere un rey de la recta provincia, el año 1875, y eso deriva en una pelea intestina de poder así, pero brutal, de traiciones, envenenamiento, asesinato, y eso es lo que finalmente termina en esta crisis que los toman prisioneros en 1880. Y además tienen los del lado de Keilen, que son los del sur, que estaban en permanente guerra desde 1850 por lo menos, con los del norte, y ahí tienes a la familia Chihuay, que también es una familia
digamos, importantes de Emblemática. activistas políticos al día de hoy en Keilen. Mira. Y hacia el norte, porque yo tenía entendido que la Recta Provincia al final terminó extendiéndose por gran parte de Chile, con diferentes prefectos como gobernantes de zona. Y Es toda una interpretación, pero es una interpretación que está basada en el hecho de que lo que hacían los brujos de la recta provincia era bautizar lugares del archipiélago con nombres de otras ciudades. Entonces, por ejemplo, Keilen era Toledo, Lima era, si mal no recuerdo, Kikaví, no, Tenaún era Lima, Salamanca era Kikaví, y así, digamos, le van poniendo nombres incluso ¿hay en alguna España. mezcla? Perdona, ahí hay un dato que yo no sabía. ¿Hay una mezcla entonces en la creencia entre Salamanca y los brujos, con la Salamanca del norte y los brujos también? Yo no sé si con la Salamanca de la Cuarta Región en particular, lo que yo creo que es más es una mezcla con la Salamanca de España. Hay que tener en cuenta que Chiloé, la presencia española es súper fuerte, de hecho ellos se llamaban hispanos a sí mismos, no se consideraban, por mucho tiempo no se consideraban chilenos, ellos se anexan a Chile el año 1826, recién, pero aún así, sobre todo las familias más poderosas de Chiloé se negaban a considerarse chilenos, ellos se consideraban hispanos y se hacían llamar chiloenses. Ese era el gentilicio. Entonces, la influencia de la visión de mundo de España era mucho más fuerte de lo que era en Chile. Entonces, yo creo que ahí, además, porque sabemos que el origen de la alta provincia es cuando José de Moraleda le entrega un grimorio a la Machi Chilpila. Y entendemos que ese grimorio debe ser como mínimo español, ¿no? Como mínimo de magia cabalística, a lo mejor española de Toledo. Y no sé, De y los paralelismos Salamanca, que tiene su tradición en España por lo mismo. De hecho, también, ¿cachai? Entonces, el paralelismo, por ejemplo, entre el macho cabrío que oficia los aquelarres con la función que tiene el imbunche en las reuniones, en los cagüines de la recta provincia, es similar. O sea, el guardia de la puerta, para entrar hay que darle un beso oscuro, ¿cachai? Es el mismo fenómeno. Los paralelos son harto eh, entre como la visión de mundo mágico de Chiloé con España, pero en el caso de Chiloé además mezclado con como visión huilliche y de los chonos. Entonces la mixtura ahí es muy bacana, muy grosa. oye, está bueno ese dato. Oye, espérenme, música. Que después empieza a saltar el metrónomo y tener que poner música. Claro, Tema de su preferencia para escuchar mientras sigo conversando sobre Sangre de Trauco y sobre proyectos, querido Miguel Ángel. sí, hay uno de Tapia de Ver, este músico chileno, el que hace la música de bandas sonoras de series de televisión, el Roberto Tapia de Ver. Entonces, lo que hay, el de Utopia. Tiene una canción que se llama Mississippi Witch Hunt, que es un tema, digamos, de banda sonora. Y es también como que lo escuchaba para esto, porque es como muy de algo en el sur, ¿cachai? Como una casa de brujas en el sur de Chile. Entonces, ese. Perfecto, entonces nos quedamos con parte del sonido de Sangre de Trauco mientras seguimos conversando con Miguel Ángel Ferrada, acá en un Café con cuarta temporada, en medio de una pandemia mundial. Es muy extraño todo este mundo de ciencia ficción que vivimos, pero para eso está Radio Demente y para acompañarte. Para los que nos están escuchando la señal online, a través del streaming de Radio Demente, nos quedamos entonces con el sonido musical que acompañó a Sangre de Trauco, mientras que los que permanecen acá en YouTube, continuamos con la entrevista ya en el último tramo, ya cerrando, con Miguel Ángel Ferrada. Miguel, ¿cuáles son los planes a seguir con esta novela? Que me encantaría seguir ahondando con el tema de la recta provincia, pero tengo que acelerar porque tú sabes cómo el tiempo en radio. ¿Cuáles son Exacto. los planes para continuar? Ya soltaste que estáis con 2 historias de Mortis que se están trabajando. Si se puede saber quiénes son los dibujantes, sería maravilloso. Y está también la posibilidad de seguir ampliando esta novela, que al parecer sería excelente si fuese adaptable a una serie. Sí, mira, a ver, por el lado de Mortis, yo tengo dos historias que están dibujando Víctor Abarca, que es un gran dibujante, y el otro dibujante prefiero no decirlo porque todavía estamos como en proceso, digamos, ¿Ya? todavía no se concreta entonces prefiero no comprometerlo. Pero además estoy trabajando con otros guionistas como la Valentina Arenas, el Alexander Roes y Gonzalo Llanedel en otras historias con el Seba Lizana, eh, y Chris Fattori, que están ahí dibujando esas historias también. El otro dibujante tampoco lo quiero comprometer porque también está en el momento inicial. Entonces se vienen historias nuevas de Mortis más como
como one shots. Oye, Y Anadel, ¿cómo ha crecido ese hombre? sí, yo tenía ganas de trabajar con ella en él hace rato, así que fue como uno de los primeros que llamé cuando se me ocurrió esta idea de nuevas historias de Mortis. Y con respecto a Sangre de Trauco, bueno, o sea, los que la leen dicen que es como una serie de televisión, así como que en realidad, tú cachai como mi estilo es bien Sí, dinámico y cinematográfico, entonces es una, pese a que siempre como que la muestro porque dicen que la foto no le hace justicia, entonces es una novela extensa, tiene 600 páginas, pero no es contemplativa, no es como que me mando 20 páginas del personaje pensando en su vida, no, pasan cosas todo el rato, hay acción, hay misterio, hay, como decía, una novela muy dinámica y siempre me preguntan así como, me dicen que se imaginan la serie, ojalá sería genial. Yo por mi parte lo que estoy haciendo es continuar la promoción, estoy aceitando la manera de adquirirla, en este momento está en Queleo Forestal, y en la página de Queleo Forestal está en Queleo Pedro Aldivia y en la página de Arcano Cuarto. Y estoy aceitando un par más de formas de adquirirlo. Eh, y bueno, estoy trabajando en historias cortitas de este mundo, ¿ya? Como, si bien conté la historia de la recta provincia, hay un montón de historias chicas que me quedaron ahí como fuera, satelitales, que quiero en algún momento dado darles forma. Y a ver si también, como eh, adaptarlas de alguna manera, como hicimos con el Pipe Oliva Tras la huella de Frankenstein, que fue este relato que escribí sobre Frankenstein, la criatura Frankenstein en el sur de Chile, y que el Pipe Oliva adaptó a un relato ilustrado. Entonces, ahí también trabajar un poco con esa arista. ¿y posibilidades de ir adaptando por capítulo de repente en alguna historieta o siempre fue pensado para novela? No, de hecho nació como novela gráfica. Lo que pasa es que es extensa. Entonces, cuando de repente me di cuenta que alguien le dibujara iban a hacer 150 páginas, y dije, ¿quién me va a dibujar 150 páginas? Y ahora que son 600 páginas de novelas, no sé en cuánto será adaptarla, ¿cachai? Como que en realidad no he hecho ni el cálculo. Eh, yo siento que un poco el horno no está para bollo, así, siendo súper sinceros, Sí, ¿cachai? sí, sí. Como lo que se vende en la novela gráfica en Chile no da para que un dibujante esté, no sé cuánto tiempo le tomará a un dibujante adaptarla, ¿cachai? Como que de verdad es bien, me encantaría, pero lo veo difícil en estos momentos. No es algo que descarte, nunca me gusta descartar nada, pero en estos momentos es complicado. Es una historia que además no funciona adaptando una parte, digamos. ¿Cachai? Como, no es como podemos sacar un tomo, sacar dos y dejar botado, ¿cachai? Porque en realidad adquiere su sentido en términos completos. Esto no es una historia como que no son varias historias que fui juntando para armar algo. Esto realmente es una historia de esta extensión, que tiene su sentido único. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Entonces, No está eh, fragmentada en arcos narrativos cortos de los capítulos. Está concatenado todo en una sola gran relato. Y te permite claro, o sea, igual cada episodio, cada capítulo tiene su propia lógica, ¿no? Como uno que viene de la formación del guión sabe que cada capítulo tiene presentación, desarrollo y conclusión. Pero el sentido del tema de la historia, de lo que está hablando la historia, se resuelve en su totalidad, ¿no? Entonces, y en su trama. Entonces, eh, me costaría mucho abordar la idea de que empezar a adaptarlo de a poco y quedar a medio camino. Como tú caché que yo tengo ese rollo de nunca dejar obras a medio camino. Entonces, no sé, es un desafío bien complicado en estos momentos, hacer una Mira. adaptación. ¿Y Arcano 4, mientras tanto, ya está ahí fuera o se sigue operando como editorial? Sigo operando como editorial, pero yo estoy totalmente fuera, sí. Lo que hago de repente, hago algunos diseños de libros, me piden diseñar un libro porque sienten que yo tengo una sensibilidad con ese libro, lo diseño, pero no me meto en nada operativo ni Estáis editorial. 100% dejando la producción para dedicarte 100% a la creación, me parece maravilloso. Sí, sí, Me parece totalmente. completamente Sí. maravilloso que esté en ese plan, estimado. Vamos al Sí. último tema y a despedirnos, querido. ¿Con cuál nos vamos a ir? Ya, un tercer tema que creo que fue como potente mientras escribía esto es de Psycho, es Cuando miro en tus ojos. Y aprovecho de dedicárselo a mi hija que es fanática de Psycho, así y que la adoro. Y me tomo con Entonces, ella, cada vez tengo que trabajar con Denise. sí, es fanática. Así que, y además es una canción que a mí siempre me ha gustado y además escuchaba mientras escribía esta canción.
O sea, me escribí esta novela, así que... Entonces a Denise Malebrán la saludamos, quien fue una de las primeras entrevistadas en este circuito de cuarta temporada de Un Café Con, contándonos un poco sobre su último disco también y sobre lo que era componer o trabajar en cultura durante pandemia. Y nos vamos a quedar con Cuando miro en tus ojos, un clásico ya, saludamos a Luciano también. Y Miguel Ángel, nada, pues espero verte pronto, hagamos otras cosas Sí, más, vuelva pronto al podcast, la radio tiene las puertas abiertas para usted, usted sabe cómo son las cosas. Y nada, pues felicitaciones por Sangre de Trauco, darle harto nomás porque es una historia que me parece que deja de lado esa sensación costumbrista que tenemos de tratar de los mitos nacionales, como incluso en nuestras historias de ficción nos acercamos demasiado como al Oreste Plat, a esa necesidad del folclore, exacto. fuera del arraigo real de por qué nacieron esas cosas en el sur, de por qué generamos la creencia de un subgobierno de magos y brujos, por ejemplo, en el caso de la recta provincia, por qué existen los mitos que tenemos, por qué el holandés errante tiene otro nombre en nuestro sur, en fin. Todo ese tipo de cosas me parece que es súper relevante, dejando, no sin denostar ahora este plan, sino que ¿No? dejando de lado un poco ese imaginario tan ficticio y volviendo a buscar las raíces justamente concretas históricas de nuestros mitos. Te felicito por eso, porque en realidad es una pega que yo no podría asumir. Encuentro que es muy... Gracias. No, y es precisamente lo que tú decís, uno valora la pega de Oreste Plat y un montón de Renato Cárdenas, por ejemplo, desde el lado del folclore. Claro. Y sin duda es valioso, ¿cachai? Porque ahí también hay material potente, pero en realidad sentía que teníamos que sacar por lo menos esta historia, sacarla de ahí y llevarla a la otra zona, que para mí es como... Para donde que se está perpetúe, esa es la gracia del relato. El relato se perpetúa porque se va adaptando a los arquetipos del tiempo. Gracias, Miguel, por el tiempo. Gracias a ti. Un millón de gracias. Nos vamos a quedar con Psycho. Nosotros nos despedimos de este capítulo de Un Café Con en radiomente.cl, donde aprovechamos de hablar de un poco de mitología, vimos viejos amigos y aprovechamos de conversar sobre creación y pandemia. Un abrazo gigante. Nos vemos la próxima semana con otro creador acá en radiomente.cl. Buenas tardes.